En la película Jinetes de la Justicia, un adolescente se maldice una y otra vez por el hecho de que su madre haya muerto en un accidente de tren. Intenta reconstruir en su dormitorio, a través de una serie de posits, una larga cadena de acontecimientos. ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido? ¿Cuál fue la causa desencadenante? La chica solía acudir en bicicleta al instituto, sin embargo, alguien había robado su bicicleta. Esa fue la razón por la cual su madre le sugirió llevarla en coche, pero el coche no funcionaba, estaba estropeado. Y eso las obligó a coger el tren juntas. Si no le hubieran robado la bicicleta, no hubieran tomado ese tren. Si no se hubiese estropeado el coche, tampoco. ¿Quién fue el responsable de ese accidente, de ese terrible accidente? ¿Fue el ladrón de bicicletas acaso? Otto, un experto en matemáticas y también pasajero del tren siniestrado, le confiesa a la chica que él quizás es el responsable, porque fue despedido de su trabajo aquel día y por eso cogió el tren mucho antes de lo habitual. Y él cedió su asiento a su madre. Si no hubiese pasado todo eso, su madre seguiría viva. ¿Es Otto el responsable de la muerte de su madre? Otto es experto en algoritmos y lo que le viene a decir en una escena magistral de esta película totalmente inclasificable es que la concatenación de factores que producen los hechos es totalmente inextricable y que intentar procesarla es un intento vano, no tanto de esclarecer la verdad como de buscar a un culpable, a alguien a quien atribuir la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido. El padre de la chica, de hecho, es el típico justiciero, una especie de Charles Bronson o de Liam Neeson en Taken, que tiene muy claro que el responsable de aquel accidente quizás sea un terrorista. Así que decide matar a ese terrorista, decide buscar su propio enemigo, alguien que simplifique la inextricable realidad, la complejísima cadena de acontecimientos. Sin embargo, el padre de la chica también está equivocado, todos lo están. ¿Acaso no sería la verdadera responsable aquella niña que pidió una bicicleta roja y como no había en la tienda, el hombre de la tienda llamó a su ladrón de confianza para que le robara una bicicleta roja? ¿La responsable era aquella niña que pidió la bicicleta? ¿O el anuncio que le instiló a la niña la necesidad de aquella bicicleta? ¿Quién lo sabe? Hay largas cadenas de acontecimientos, unas conectadas con otras, complejísimos diagramas de Venn. Todos somos responsables de todo. Nadie es responsable de nada. Verdaderamente, a la pregunta de quién ha sido el asesino, incluso aunque lo veamos con nuestros propios ojos, no podríamos responder con otra cosa que no fuera algo similar a la conclusión de la obra Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Todos son los asesinos, todos son los responsables. Bueno, dispensad el pequeño spoiler, pero bueno, yo creo que habida cuenta de que la obra tiene bastantes décadas, ya es hora de que dejemos atrás los secretitos. Determinar que el culpable de un crimen es quien aprieta el gatillo o asesta la puñalada es como reducir un siglo de investigación neurobiológica a una mera cuestión de mecánica o de hidráulica. Si nos quedamos en el análisis aparente o simplón, nada hay más obvio que meter entre rejas al que empuña el arma humeante. Hay que ser pragmáticos y dejarse de filosofías, ¿no? El agresor al trullo y punto pelota. Sin embargo, poco a poco hemos ido comprendiendo mejor los actos volitivos y sabemos que las personas no siempre son dueñas de sí mismas. Hay personas, por ejemplo, que actúan bajo los efectos de la enajenación mental, lo cual es un importante atenuante. En esta idea, como veis, ya subyace en parte lo que estoy intentando defender en esta controvertida charla de Baker Café, es decir, que existe un libre albedrío mitigado, que la gente debe ser considerada responsable de sus acciones, sí, pero a veces esa responsabilidad
está mitigada por las circunstancias. Es decir, que un crimen puede ser, en cierto modo, semivoluntario, no voluntario del todo. Otro ejemplo sería el alcohol, que también es una causa atenuante, así como otras drogas. Es decir, que de alguna manera ya se está asumiendo que no siempre somos dueños de nosotros mismos, pero voy a intentar ir un poco más allá. Vamos a profundizar en la siguiente capa de la cebolla. Por ejemplo, si alguien tiene su lóbulo frontal completamente destruido, seguramente pues no podremos hacerle responsable de sus acciones, porque su racionalidad está muy impedida cuando decide cómo va a actuar. Pero la cuestión es dónde ponemos la línea. ¿Y si está destruido el 99% del lóbulo frontal? Entonces sí que es responsable de sus actos. ¿Y si es el 80%? ¿Dónde ponemos esa línea? Estas preguntas no son simples filosofías, sino que son preguntas muy pertinentes, como nos explica el profesor de neurología de Stanford, Robert Sapolsky. Esto es de una enorme importancia práctica, dado el enorme porcentaje de los condenados a muerte que tienen un historial de daños en el lóbulo frontal, especialmente del tipo más incapacitante, es decir, ocurridos en las primeras etapas de la vida. Además de lesiones en el lóbulo frontal, hay muchos otros factores que sabemos que están correlacionados con una mayor propensión a cometer crímenes, como por ejemplo niveles de glucosa en la sangre, estatus socioeconómico de la familia de origen, si la madre fumó o bebió durante la gestación, niveles de plomo del agua cuando se es niño, una lesión en la cabeza producida por un golpe, niveles de estrés y de glucocorticoides, variante del gen receptor de la dopamina D4, la variante del gen MAO-A que se tiene y un largo etcétera. Todo esto no son condiciones determinantes, no son condiciones sine qua non, sino que son condiciones influyentes, coyunturales. Afectan a porcentajes altos de criminales, no a todos los criminales. Y hay personas influidas por esos factores que obviamente jamás van a cometer crímenes. Pero eso mismo se puede decir de las personas que han bebido alcohol o que están bajo un estado de enajenación mental y sin embargo esos factores los tenemos en cuenta. Lo único que estoy diciendo aquí es que tengamos en cuenta simplemente más factores. Es cierto que el poder predictivo de estos conocimientos biológicos es aún muy limitado, pero puede que deje de serlo a medida que aumenten nuestros conocimientos al respecto. Simplemente se trata de desarrollar herramientas de diagnóstico más precisas, las que tiempo atrás diagnosticaron, por ejemplo, las posesiones diabólicas como casos de epilepsia, o el de los hombres lobo como casos de hirsutismo. Hace, por ejemplo, menos de 70 años que aprendimos que la esquizofrenia es un trastorno bioquímico. Puede que apenas haga 50 años desde que aprendimos que problemas de lectura del tipo que ahora conocemos como dislexia no son debidos a la pereza, sino que tienen que ver con malformaciones corticales microscópicas. Y hace apenas 25 años que aprendimos que la epigenética altera el comportamiento. Dicho lo cual, todo esto introduce algunas ideas inquietantes que tienen que ver con el libre albedrío, la responsabilidad y la reinserción. El tipo de ideas que transmite la escena que os acabo de poner de Jinetes de la Justicia. La mera suposición de que todo cuanto pensamos, hacemos, es producto de una larga cadena causal como una intrincada hilera de fichas de dominó, resulta profundamente inquietante. Básicamente por dos motivos. El primero, porque, como ya hemos dicho, desvirtúa los roles de agresor y víctima, culpable o inocente, bueno o malo. El segundo motivo, y quizá más importante, porque directamente hace migajas nuestro libre albedrío, es que todos nos creemos agentes racionales que toman sus propias decisiones, y eso incluye a los asesinos. Y no somos puros engranajes en una complicada concatenación de micromotivos. Las personas hacen las cosas porque quieren, los asesinos asesinan porque quieren. Pero cuidado, ¿estoy acaso quitándole responsabilidad a los criminales? No necesariamente. De momento, solo estoy analizando con más precisión la realidad. Y esta información nos puede servir para dos cosas: para evitar más eficientemente estos comportamientos y para no ser tan crueles con las personas que los perpetran.
Explicar las razones que empujan a alguien a hacer una cosa no significa necesariamente que se esté justificando o disculpando determinado acto. De hecho, puede ser incluso una forma de ser más exigentes con el castigo. Imaginemos que descubrimos un gen que, no sé, propende a un hombre a violar a una mujer y que en un caso de violación, dicho gen está activado en el agresor. Si la existencia de pena de cárcel es resultado de la intención de rehabilitar al criminal o desincentivar a futuros criminales, entonces la pena de muerte puede ser más agresiva en tanto en cuanto los que posean ese gen dispongan de una razón más poderosa para evitar delinquir. Es decir, vamos a ser mucho más exigentes con los que tengan este gen activado. O dicho de una forma aún más resumida, si queremos evitar que un hambriento se zampe nuestro pastel de chocolate, deberemos incrementar el grado de amenaza de castigo que estamos acostumbrados a dirigir a una persona que está saciada. Pero vamos un poco más allá, apartando otra capa de la cebolla. La idea generalizada de culpabilidad adolece de un enfoque, yo creo, erróneo, porque como hemos dicho, depende en gran parte de nuestra capacidad de entender qué pasa en la cabeza de un criminal o qué factores influyen en su comportamiento, algo que no deja de progresar gracias a la ciencia y la tecnología, como hemos dicho antes. Es decir, que tal vez descubramos dentro de muy poco que los actos execrables son fruto de un funcionamiento anómalo del cerebro y por tanto todos los criminales serían en realidad enfermos. Este enfoque neurobiológico no aboga por exculpar al delincuente, sino que subraya que los actos no están separados de la maquinaria del cerebro. En consecuencia, la cuestión de la responsabilidad y por extensión de la culpabilidad, está mal planteada porque, como señala el neurocientífico David Eagleman en su libro Incógnito, un sistema legal no puede definir la culpabilidad por las limitaciones de la tecnología actual. Un sistema que declara a una persona culpable al principio de una década y no culpable al final de la misma no tiene muy claro qué significa exactamente la culpabilidad. El neurocientífico Wolf Stinger lo ha expresado así: la mera actuación anómala de un delincuente ya nos sugiere que algo funciona mal en su cerebro, aunque no conozcamos los detalles neurobiológicos que subyacen. El neurólogo Dick Swab también abunda en ello en su libro Somos nuestro cerebro, aduciendo que hay demasiados factores que se escapan a nuestro control y que determinan la probabilidad de que tengamos problemas con la justicia. El nivel de agresividad de nuestro comportamiento viene determinado por nuestro sexo. Los niños son más agresivos que las niñas. Nuestro legado genético, pequeñas mutaciones en el ADN, la alimentación que el niño recibe a través de la placenta y la exposición prenatal al tabaco, alcohol y fármacos durante la gestación. Habida cuenta de que estamos gestionando conceptos que se nos escurren entre los dedos como la arena de la playa, cabe preguntarse entonces cómo podemos actuar a partir de ahora. ¿Todos los delincuentes son, en el fondo, inocentes? ¿Nadie es responsable de sus actos? El primer paso consiste en admitir que las respuestas a tales preguntas no llegarán de forma concluyente hasta dentro de al menos unas décadas o incluso unos siglos, así que debemos adelantarnos a las mismas. Sean cuales sean, no podemos depender de esas respuestas. Y una de las razones por las que encarcelamos a alguien que ha incumplido nuestro contrato social estriba en el hecho de evitar que reincida. Así pues, la biología debe ponerse de nuestra parte para determinar el grado de reincidencia del delincuente. Es decir, que no debemos enfocar tanto el problema sobre lo que el delincuente hizo como en lo que el delincuente podría hacer en el futuro. En conclusión, no resulta productivo buscar todos los motivos encadenados en la larga hilera de fichas de dominó para saber por qué alguien ha decidido hacer algo, porque siempre encontraremos más factores inextricables como problemas en el desarrollo del feto, abusos infantiles, demasiada testosterona, influencia genética, falta de oportunidades sociales, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. La mirada entonces debe proyectarse hacia el futuro. ¿Qué hacemos ahora? El sistema legal debe mirar hacia adelante y ajustarse en consecuencia y no tanto hacia atrás,
porque entonces siempre tenderá a ser injusto e ignorante, dictaminando culpabilidades con la brocha gorda de una conversación de bar. Así pues, además de mirar al futuro cuando estamos abordando qué hacemos con un sujeto que ha infringido el contrato social, también debemos mirar más al presente para determinar qué clase de rehabilitación necesita. La palabra clave aquí es rehabilitación, pero una clase de rehabilitación muy distinta a la que conocemos en la actualidad. La rehabilitación que debemos desarrollar en lo sucesivo debe tener en cuenta que no somos sujetos con personalidades concretas, sólidas y constantes en el tiempo, sino más bien sujetos con personalidades líquidas y cambiantes, y que todas ellas, en su conjunto, somos nosotros. Hitler no era mala persona porque mataba a judíos, ni era buena persona porque era cariñoso y atento con sus familiares, allegados y perritos. Hitler era ambas cosas, porque nadie es malo ni bueno sin más. Es de un modo u otro, dependiendo de las circunstancias, salvo casos extremos, por supuesto. Frente a semejante planteamiento, entonces los programas de rehabilitación deberán ser, en lo sucesivo, profundamente personalizados, como señala David Eagleman. Un sistema legal que mire hacia adelante tiene que utilizar los conocimientos biológicos para lograr una rehabilitación personalizada, considerando el comportamiento delictivo igual que abordamos otros problemas médicos como la epilepsia, la esquizofrenia y la depresión, problemas para los que ahora se puede conseguir ayuda. Estos y otros trastornos cerebrales se encuentran en este momento al otro lado de la línea de la responsabilidad, donde descansan cómodamente como problemas biológicos, no demoníacos. El autocontrol, hasta donde sabemos, reside mayoritariamente en el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro. Una nueva estrategia rehabilitadora podría consistir, por ejemplo, en ejercitar esta región cerebral, como han propuesto los neurocientíficos Stephen LaConte y Per Chiu. Estos investigadores han empezado a aplicar retroalimentación en tiempo real del autocontrol mediante imágenes cerebrales. El ejercicio se parece mucho a las actuales estrategias de gamificación para incentivarnos a hacer cosas que no nos apetecen, como esas aplicaciones de smartphone que sirven para hacer más deporte y escamotear la molicie. El sistema, en pocas palabras, consiste en que uno pueda observar fotografías de tartas de chocolate a la vez que controla una barra vertical que determina en tiempo real la actividad de la región cerebral que está implicada en el apetito. La barra es como un termómetro moral. La meta consiste en hacer que esa barra descienda tomando distintos caminos mentales, hasta que el largo plazo venza al corto plazo. Estos ejercicios, además, pueden fortalecer la disuasión, porque solo funcionan en personas que piensan y actúan atendiendo a las consecuencias a largo plazo. Esta retroalimentación se ha probado en fumadores que quieren dejar de fumar, pero podría extrapolarse a muchos otros actos que deseamos gestionar, como un asesinato. En resumen, el castigo ya no sería algo que compete al culpable, sino al sujeto que puede rehabilitarse o modificarse. Imaginemos a un sonámbulo que sale a la calle y rompe la luna trasera de un coche con un martillo. Ahora imaginemos el mismo supuesto con alguien que está despierto. Aquí deberíamos discutir hasta qué punto el sonámbulo es responsable de sus actos y por tanto debe ser castigado como lo es el despierto. En el caso de un sonámbulo parece que todos estamos de acuerdo, pero entre un sonámbulo y un despierto hay una infinita escala de grises de consciencia y de funcionamiento adecuado del autocontrol. Una escala de grises que aún estamos intentando descifrar con los nuevos conocimientos en neurobiología. Probablemente nunca alcanzaremos a comprender en su totalidad tales matices, de manera que el castigo no debería estar orientado tanto al grado de consciencia o enfermedad del criminal o del que comete el acto delictivo, como si dicho sujeto, como hemos dicho antes, se puede rehabilitar. Si puede, entonces el castigo será rehabilitarle, ya sea mediante esta especie de gimnasia del lóbulo prefrontal que hemos explicado antes, ya sea a través de otras técnicas aún por desarrollar. Si la persona no puede rehabilitarse, entonces castigarlo probablemente no ejercerá ningún efecto. Estamos ante un enfermo que requiere ser tratado como tal,
como enfermo. Ya no estamos ante una persona que podemos rehabilitar, sino ante una persona total y plenamente enferma. Recibir una u otra medida dependerá del grado de plasticidad del cerebro del encausado, algo que también tendrá que tener en cuenta la futura justicia neurobiológica. Una justicia que no exculpa al criminal, sino que actuará de una manera mucho más eficaz y mucho más humana. Os voy a poner uno de tantos ejemplos que existen enfocados hacia este problema. Para comenzar a medir el grado de reincidencia de los delincuentes sexuales, por ejemplo, se realizó una medición de decenas de factores de 22.500 delincuentes sexuales que estaban a punto de cumplir su pena, como si mostraba arrepentimiento, si habían abusado de él cuando era niño, etcétera, etcétera, etcétera. 5 años después de liberar a los delincuentes, se comprobó quiénes habían reincidido y qué factores tenían en común. Lo que se demostró es que esta clase de estadísticas servía para estimar la reincidencia de un modo mucho más preciso que la intuición de un psiquiatra. Esta clase de estadísticas permitirá, por lo tanto, dictar sentencia de una forma mucho más personalizada a través de esta justicia neurobiológica. Una justicia que tiene mucho más en cuenta la complejidad del cerebro humano y la complejidad de la miríada de factores interconectados que no caben en nuestra cabeza, que no caben en una pared llena de posits, que posiblemente ni siquiera caben en un algoritmo de inteligencia artificial. Sabiendo todo esto, quizás podremos dictar sentencia de una forma más personalizada, pero sobre todo podremos perdonar de una forma mucho más magnánima.